y de las novedades de decanato, bueno, hubo varias cuestiones. Una es que se pueden rendir las tesis de manera virtual, que se prorroga en el tema de las equivalencias para las materias correlativas. Eso tiene que ver en gran medida con la cuestión de... ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Se ve medio mal. ¿Sí? Bárbaro, pues se ven algunos ahí todos pixelados. Bueno, con el tema de las correlativas, etcétera. Eso me imagino que ya lo vieron por LICEABA, etcétera. En lo que respecta a nuestra materia, no sé si de las pocas, pero es una de las que, digamos, podemos generar todos los contenidos de manera virtual. Podemos dar los mecanismos para que se pueda garantizar la cursada de manera virtual. Entonces, bueno, en otras materias es difícil por lo práctico. En la nuestra, vamos a tratar de hacer un esfuerzo para que ustedes lleguen de la mejor manera posible, tratando de adaptar lo que teníamos en lo que es la estrategia pedagógica, pero creo que vamos a llegar. Este fin de semana les voy a mandar un paquete más prolijito de ejercicios para hacer, para que estén preparándose. Y la novedad es que nuestra materia, porque muchas lo que van a hacer es dejarles módulos, entonces aprueban un módulo teórico o virtual y después van a tener que rendir en otras materias, depende de cada materia, ¿no? Que van a poder rendir en algún plazo un módulo extra de los prácticos. Eso es entendible en química, en estas, por ejemplo. La nuestra, que comentaba que nosotros creemos que están dadas las condiciones para que lo puedan hacer, nos parece importante que estamos en este periodo de encierro, por lo menos para que haya servido para que se hayan metido alguna materia, ¿sí? O sea, integralmente. Esto significa que vamos a mantener las condiciones de aprobación, no lo de la asistencia, eso a mí nunca le di demasiada atención, pero eso, digamos, no es condición, por eso no tomamos lista, ni mucho menos, no es lo importante. Aparte, con esto de los videos, digamos, está lo asincrónico, pero sí vamos a tomar entonces evaluaciones. Vamos a tomar 2 exámenes. En principio vamos a estar manteniendo las fechas de examen. Ahora les cuento cómo vamos a hacer la modalidad de examinación. Que esto va a ser para dentro de unos 20 días más o menos. Ahora después les paso exactamente la fecha precisa. Y el examen va a constar de 2 partes. Vieron que hay una parte teórica y una práctica, que eso lo estamos ajustando con el SED. Para la parte teórica lo que vamos a hacer es una serie de preguntas, así cortitas y al pie, que van a ser orales. Entonces vamos a armar un cronograma durante 1 o 2 días para de manera virtual, digamos, una Meet. Y a partir de eso, entonces con 6 preguntas que deberán responder similares a las teóricas que tomamos escritas, y con eso cerramos la parte teórica, que va a ser eso si se quiere presencial. La parte escrita de los ejercicios, que es lo que estamos ajustando con el SED, seguramente lo que vamos a hacer es el día del examen, por ahí dividirlo en 2 turnos, y lo que vamos a hacer es tomarles exámenes escritos, les vamos a enviar unas preguntas, ¿sí? Hay un tiempo acotado para responderlas, y después lo que tienen que hacer es responderlas en papel. Y después lo que tienen que hacer es enviarnos la foto de esa respuesta, de las hojas, ¿sí? Y estamos viendo con el SED cómo es el mejor mecanismo para el envío de esas imágenes. ¿Por qué es esto? Y no lo hacemos 100% virtual, porque si nosotros, o sea, el SED tiene una plataforma para evaluaciones, pero lo que pasa es que ahí lo que tendríamos que ajustar es la cuestión de evaluar el resultado, ¿sí? El 5 más 5, 10, 15, 11. Pero a nosotros lo que nos interesa es evaluar los procedimientos más que nada. Es decir, por más que a veces el resultado no sea el perfecto, si es un error de arrastre, es un error menor y por ahí les da muy parecido, pero metieron en el medio un dibujo enorme con un error conceptual grueso, y ahí por ahí sí les baja más la nota. Entonces, a nosotros nos interesa no solamente el resultado, sino el proceso que hicieron ustedes para poder llegar al resultado, porque tampoco estamos haciendo proezas matemáticas o geométricas, la verdad es esa. Es más la conceptualización lo que nos interesa en estos números, son matemáticas elementales. Entonces lo que vamos a hacer es eso, vamos a
Lo que vamos a hacer, van a tener también un pool, van a hacer 4 preguntas seguramente, o 3, 4 de un punto, relativamente sencillas, para que puedan responder en 1 hora, hora y media más o menos, que es un poco más aún de lo que tienen habitualmente durante consumando las dos, que las 2 horas van a ser un poquito más que lo habitual. Y no se hagan ilusiones porque lo que va a haber van a ser un pool enorme y colosal de preguntas mezcladas aleatoriamente, con lo cual vamos a tratar de reducir al mínimo posible la capacidad de, ya se los adelanto, ¿no?, de respuesta de grupos WhatsApp o de compartir datos. Y el tiempo tampoco, o sea, pueden tener el libro abierto, eso descontamos que va a ser así, pero van a tener muchas preguntas diferentes, entonces, digamos, va a ser difícil que puedan tener tiempo de organizarse y contrastar las preguntas. Si lo llegan a hacer y les da la capacidad logística, los felicito también por eso y nos ganaron, pero lo vamos a tratar de, eso lo vamos a minimizar, ¿sí? La capacidad de ustedes de intercambiar por grupo. Echa la ley, echa la trampa. Pero nos parece, discutiéndolo en la cátedra, que era el mecanismo más justo, más equitativo y que respeta más el espíritu de lo cursado. La cuestión de los exámenes, esta de la pequeña examinación oral que vamos a tomarles de lo teórico, está buena porque aparte, como en el Google podemos grabar, queda documentado el examen, porque los exámenes son son documentos oficiales. No sé si lo sabían ustedes, pero todo examen que ustedes rinden, las cátedras tienen deber de guardarlo 2 años porque son documentos oficiales, con lo cual al grabarlos nosotros estamos generando una forma de respaldo físico o digital de eso, con lo cual nos parecía que estaban dadas todas las condiciones lo más justas posibles en este contexto. Y aparte, el hecho de que, si bien el escrito lo tomamos en el horario que están ustedes, salvo alguno que no pueda, por una razón muy particular, por turnos rotativos, la parte de examinación oral vamos a hacer un calendario. Entonces, en 3 días liquidamos todos, pero se va a ir relativamente ajustando a las posibilidades de cada uno o de cada uno, ¿sí? Y de esa manera nos parece que por ahí pueden sacarse de encima los que promocionen, y los que regularicen la regularizarán, pero se podrán dar condiciones como para que puedan aprobar la materia, porque ese era el otro tema, no se podían rendir exámenes de manera virtual, y bueno, ahora a partir de esta autorización de decanato está todo bien, así que nosotros vamos a ir por ese lado. Y de paso ustedes, por eso, los que promocionen se podrán sacar de encima una materia. De paso conmigo. ¿Les parece? Más o menos, yo después igual voy a mandar un mail comunicándoselo de manera más prolija cuando tengamos esto el martes, ya tenemos la reunión con el CED que nos dará las prescripciones digitales, pero el mensaje es que estén atentos y empiecen a prepararla porque de aquí a 2 semanas, más o menos 3 semanas, va a estar el examen, ¿sí? ¿Estamos? No son mucho más contenidos igual, de lo que nos queda estas sesiones. Creo que teórico no mucho más y algunas prácticas más, pero venimos bien, digamos. Unidad económica se va a pasar para el segundo examen. Justo se sumó Tomás ahí, después que le decimos que, antes de terminar, que vuelvan a revisar esto que estuvimos charlando. Tomás, ¿cómo estás? Ahí lo que les decía, estuve explicando la modalidad de examen. Cuando termine, por favor, péguenle una mirada a eso. ¿Qué tema sería el primero? Y en el primero va a entrar el sector agropecuario y ambiental argentino, la primera ficha. En realidad tenemos la primera es Escuela del Pensamiento Económico. Esta es la que llegamos a ver, ¿se acuerdan? De manera presencial. Que vimos la historia de las cosas y la isla de las flores. Era ese tema. Era ese tema, que después hay, que está subido al CEDEC, algún documento accesorio sobre lectura de escuelas económicas que él hizo Marce Román con Mabel. Después está, bueno, está Economía Agraria y Ambiente, está Tecnología, está Costos de Producción, que va a tener ejercicios, seguramente van a ser 2 de esos, y teórico, o alguno de esos.
renta, que es el que vimos estos días, que es también teórico, alguna cosa teórica y lo práctico, arrendamiento, valor de la tierra, etcétera. Estudien renta a escala internacional, típica pregunta con la cual abrochan a más de algún perdido. ¿Qué es la renta a escala internacional? Típica pregunta. Y después nos queda tasaciones, que es lo que vamos a ver hoy, que es ejercicios y bastante sencillo. ¿Sí? Después, para el segundo, unidad económica, antes la veíamos en este, ahora la pasamos al segundo. En el segundo, porque quedaba muy desbalanceado el tema. En el segundo van a ver evaluación financiera, que es el grueso de toda la cursada, de la segunda parte. Financiamiento, algunas de política de precios, fiscal, etcétera, y unidad económica. Bueno, ahora, lo que vamos a hacer es empezar, si les parece, con el tema. Bueno, bien, ¿no? Sí. Vamos a empezar entonces con tasaciones de predios rurales. Tema sencillo, después vamos a apoyarnos en el pizarrón. Vamos a ver tasaciones de predios rurales. El por qué es importante lo vamos a ver al final. Vamos a ver primero las metodologías, que son bastante operativas, sencillas, y vamos a ver después las utilidades, que son muchas. Llamamos las tasaciones de los predios rurales, se las llama también como el valor venal o de mercado de la tierra. Lo que se llama venal es el precio de mercado, es decir, es el que surge del libre juego de la oferta y la demanda. ¿Sí? Tiene incorporado, vamos a ver, alguna cuestión referida a la productividad de la tierra, el valor de la tierra por productividad, pero no es solamente eso, sino que incluye además cuestiones vinculadas al juego de la oferta y la demanda, y otras variables más, digamos. ¿Qué método vamos a usar? Ahí está, claramente, el método es el comparativo. El método comparativo del ingeniero Fulón. El método este requiere, para poder aplicarlo, como su nombre dice, dos predios. Que es un predio a tasar, que nos interesa, y un predio de referencia. ¿Qué es un predio de referencia? Es un campo que se vendió hace algún tiempo. Y entonces ahí aparecen qué requisitos necesitamos para aplicar el método. Primero, un método, el mercado de tierras que sea regionalmente dinámico, mínimamente dinámico. ¿Qué significa eso? Que el campo a tasar tiene que ser más o menos parecido al de referencia, alguna equivalencia, eso significa que está más o menos cerca, regional tiene que ser el análisis, y que tiene que ser relativamente dinámico. Eso significa que tiene que haber ventas de campos cada tanto. Si no hay un mercado de tierras, no se puede aplicar. Todas tierras comunales y una tierra privada y quiero comprar el resto, no puedo. Peras con manzanas. O si el último campo se vendió hace 15 años y el porcentaje de diferencias y el nivel de error puede ser sustantivo. Con lo cual, para el grueso de nuestro país, digamos, sería aplicable. La otra cuestión que les comentaba es esto: los predios tienen que ser relativamente equivalentes o similares, es decir, de calidades parecidas. ¿Sí? No puedo comparar un campo que sea muy fértil con uno que esté medio bajo, al costado del río Salado, que se inunda. No, no es comparable. Y la otra cuestión es que hay que conocer el valor de las mejoras. Una estimación al menos de la tasación de las mejoras. ¿Sí? Ahora, el método Fulón, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que vamos a empezar a hacer? Y después vamos a hacer ejercitándolo, que es lo más sencillo. Lo primero que tenemos que hacer cuando aplicamos este método es, tenemos el predio a tasar. ¿Sí? Y acá me equivoqué en la filmina y lo que tengo que descontar es mejoras en el predio de referencia, no a tasar. Anótenlo, después se lo envío modificado, correcto. En realidad esta filmina la hice hoy porque habitualmente esto lo hago a mano alzada, mucho más práctico. Lo que nos interesa es la tierra libre de mejoras. Queremos evaluar la tierra, no las mejoras. Las mejoras se tasan en otro momento y de diferente manera. Entonces, lo que tenemos que hacer es
Al total del campo que es de referencia le resto el valor de las mejoras y divido por la superficie total. Entonces, lo que obtengo es el precio por hectárea, cuánto vale cada hectárea libre de mejora. ¿Sí? El segundo ajuste es la fecha de venta. ¿Qué es la fecha de venta? Ahí lo que me está dando es el hecho de que puede haber inflación. Por ejemplo, mi campo de referencia yo sé que se vendía 10.000 pesos hace 3 años atrás. Lo que tengo que saber es, si ese campo que se vendía a 10.000 pesos hace 3 años, ¿cuánto valdría si lo vendo hoy? ¿Sí? Si lo quisiera lo mismo, si lo quisiera pagar hoy, ¿cuánto vale? Entonces ajusto por la inflación. Ahí, si se fijan, aparecen unas siglas misteriosas que es el IPIM, el índice de precios a nivel mayor. Ustedes saben que la inflación, en realidad la inflación es un fenómeno económico, etcétera. El aumento de precios, ¿sí? El aumento de precios en una economía, yo lo voy a estimar a través de indicadores, de índices. Hay diferentes índices. El más famoso, más utilizado es el IPC, que es el índice de precios a nivel consumidor. Así que su variación sostenida y generalizada a lo largo del tiempo me genera la inflación. El IPC es el más común, es el que aparece en la tele. Pero después está el IPIM, que es un paso previo al de los mayoristas, que suele utilizar en la industria o en el agro. En el agro hay uno específico, pero el IPIM es más aproximado. Entonces, ¿cómo sirve esto? Para actualizar un precio, yo voy a tomar, si se fijan en la formulita, el precio de la tierra de referencia vendida hace 3 años, la multiplico por el IPIM y lo divido por el IPIM inicial. ¿Qué es IPIM actual y qué es IPIM inicial? Generalmente estos índices funcionan con un año base. Pónganle, si yo les digo que el IPIM actual es de 200, el inicial de 136, lo que me está diciendo en realidad es que se parte con un acuerdo metodológico que hay un año, un momento que se considera 100, que es el año cero. O sea, que se usa de base. ¿Sí? Ahora se usa, algo así, póngale 2016, pero no recuerdo si septiembre de 2016. Es el 100. Entonces, a medida que va aumentando los precios, ¿sí? Se van siempre comparando o referenciando al año base. Si dicen 136, es que aumentó un 36% todo con respecto al 100. Y cuando utilizo estos números índice, yo lo que puedo hacer es independizarme de la unidad monetaria. Entonces, puedo hacer comparación entre años o entre momentos. Con lo cual, pónganle, si yo, ahora vamos a hacer el ejercicio, en el IPIM de fecha del 20 de referencia, pónganle en el inicial fue 136. Y en la tasa 200. Entonces, si hago 10.000 pesos, pónganle el campo, por 200 dividido 136, me va a dar cuánto vale el campo al día de hoy. Ya tengo el campo actualizado de referencia. El segundo ajuste que voy a hacer es por ubicación. Cuando hablo de ubicación es por fertilidad o por calidad. Por fertilidad tiene que ver con la productividad. ¿Y ahí qué ocurre? Mayor productividad que genera mayor producción, o rendimientos. Mayores rendimientos son mayores ingresos, ¿sí? Aún manteniendo constantes los costos. Si tengo más rendimientos o más ingresos, ¿qué obtengo? Más renta. ¿Se acuerdan? Ganancia extraordinaria. Y si yo la renta la capitalizo, ¿se acuerdan? R dividido costo de oportunidad, ¿qué obtengo? Un delta de valor de la tierra, más valor de la tierra. O al revés, si el campo es peor, genera menos rendimiento, menos renta, vale menos, comparado con la referencia. Y después tenemos por distancia. ¿Qué es por distancia? Campos que están más lejos o más cerca. Campos de igual calidad. ¿Se acuerdan los clase A? Uno a 60 kilómetros, otro a 200 kilómetros del puerto. El que está a 200 va a tener más costo porque está más lejos. Hasta ahí estamos. Después, el ajuste que le sigue es el ajuste por forma. Este ajuste no vamos a hacer números. Tienen que saberlo nomás, pero no lo utilizamos en la ejercitación numérica. ¿Qué dice? Que la forma del lote que voy a tasar puede ser importante, pero depende de la actividad. ¿A qué voy? Si yo voy a trabajar, por ejemplo, agricultura extensiva, mecanizada, mi lote ideal es uno que tenga una forma rectangular. Si se llega a ver acá, ahora voy a correr la con esta forma.
Esa forma rectangular facilita las pasadas de las máquinas con la mínima pérdida posible, con lo cual cuanto más rectangular, mejor. Si tengo un campo con muchos potreros, muchos lotes chiquititos, y quiero entrar con máquinas, es un chino, eso pierdo mucho tiempo con esas máquinas. Si yo quisiera hacer eso mismo, ganadero, al revés, es buenísimo tener un lote ya, un predio súper dividido en lotes porque me permite facilitar el manejo, ¿sí? Entonces no es que hay una regla general. Lo mismo, si yo quiero tener animales y tener un ojo de agua, una fuente de agua, es buenísimo. Lo mismo para hacer agricultura y por ahí es un dolor de cabeza. Entonces, la forma del lote es importante y tiene accidentes. Si estoy en la sierra de Provincia de Buenos Aires, quiero hacer agricultura, por ahí tener esas afloraciones rocosas es un problemón, no me sirve. Ahora, si eso mismo yo lo quiero destinar para hacer agroturismo, unas cabañitas con unos arbolitos, no sé qué, y una huerta que la gente vaya a hacer su propia lechuga, y bueno, ahí por ahí aumenta el valor. Si yo estoy sobre las sierras, es mucho más valioso que si estoy en un campo liso. Con lo cual, eso va a depender de lo que yo esté orientando el objetivo comercial de mi lote. La otra cuestión a prestar atención es si hay cultivos perennes. Y hablo de desde pasturas a sombra o a frutales o a árboles, bosques forestales. Eso se debe hacer la estimación que se hace aparte y se agrega al final. Y ahí hay que incluir o modificarlo según el estado productivo de ese frutal o de ese bosque, o si tiene bosque nativo. Y por último, y lo que voy a hacer al final, es al campo a tasar agregarle las mejoras. Yo las mejoras se las pongo al final de todo, ¿sí? Cuando terminé de tasar la tierra libre de mejoras, recién ahí le agrego las mejoras finales. ¿Por qué? Porque se tasan de manera separada. La tasa, por ahí el mismo tasador, pero se agrega al final. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Para qué sirve las tasaciones? Primero sirve para calcular garantías. Si yo tengo que sacar un crédito hipotecario en Banco Provincia, Banco Nación, Galicia, el que fuera, para sacar un crédito hipotecario sobre mi predio, me van a mandar un representante del banco y me va a hacer una tasación. O si quiero pedir plata para pedir un campo, también me lo tasan y ahí eh, me darán el préstamo. O puede ser para una expropiación. Yo soy el Estado y tengo que expropiar un campo o una fracción. ¿Cómo hago para saber cuánto tengo que pagar? A través de una metodología similar a la que estamos planteando. O, por ejemplo, si tengo que hacer una indemnización porque tengo que hacer una servidumbre de electroducto. ¿Vieron en la ruta que están las torres de alta tensión? Bueno, generalmente cuando hago el tendido de alta tensión, tengo que hacerle una suerte de indemnización a los propietarios de esos predios por los cuales pasan las torres de alta tensión. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para calcular la indemnización? En función de la tasación. Y vieron, tiene que ver con la fertilidad, etc. ¿Sí? Otra cuestión importante, bueno, es la operación de compra-venta de los campos. Quiero vender o quiero comprar mi campo. Si tengo joyas, voy a ley bajo joyas. Pero si tengo que hacer una tasación, bueno, mucho Crónica TV a la noche, me parece. Ahora, hay otra razón más que la subdivisión de predios rurales. Este es uno de los temas críticos que diría en la agricultura familiar, principalmente pampeana. Hay un hecho que está recontra estudiado en sociología que tiene que ver con cómo se dan los mecanismos de división en las herencias. Digo, cuando se disuelven sociedades o cuando hay una separación de bienes por herencia, que va a fallecer algún adulto mayor, cómo se reparten. Eso había en la historia agraria pampeana, que venían trayendo a veces de los gringos de Italia, mecanismos de cómo se distribuía, que tenían que ver con mecanismos no escritos de a quién le tocaba eso. Esto está muy estudiado, es bastante interesante, porque se repite bastante. Es una leyes no escritas, pero que se aplicaban. Esto de que el hermano más grande recibía el campo,
el hermano del medio le daban que lo mandaban a estudiar, alguna profesión liberal, médico, abogado, odontólogo, esas que daban más lustre, ¿sí? Mi hijo el doctor. Y después, si había mujeres, ¿qué pasaba con las mujeres? Un tema de género importante había en las sociedades machistas gringas pampeanas. Lo que hacían era se casaba con algún otro gringo que iba a heredar o que iba a hacer profesión liberal, con lo cual lo separaban. A lo sumo recibía algo de maquinaria, pónganle, ¿sí? Ese era otro acuerdo. Se había uno más, uno recibía campo, el otro maquinaria. Lo que pasa es que eso, por múltiples razones, ya a partir de finales de los 80, 90, se empieza a desbaratar, obviamente, empieza a desvanecer en el aire, y empieza a haber entonces conflictos. O sea, estas reglas lo que permitían es que se mantuviera la superficie sin muchos aparcelamientos, y aparte, si se quiere, como era una regla cultural, se daba por natural y no había despelote, digamos, a nivel familiar. Eso se termina desbarajustando y aparece entonces el problema, sí, empiezan los conflictos por la subdivisión de los lotes. Esto de se muere alguien y a quién le tocan los campos. Entonces esta es cómo se subdivide un predio rural en las zonas productivas, una de las causas principales por las cuales se rompen las familias. ¿Sí? Pero así enemistades a muerte, se las llevan a la tumba. A los 30 años se pelean y no se vuelven a hablar hasta los 70. Es para ustedes muchos les parecerá algo lejano, gracioso, pero es importante. ¿Cómo se resuelve? Lo afectivo no, pero lo material se resuelve haciendo una correcta tasación. Haciéndole ahí campaña a los del Colegio de Martilleros Públicos. Con una correcta tasación de lotes, eso permite dividirlo de maneras equitativas. Vamos a ver cómo. Esto significa que, dependiendo de la tasación, por ahí pueden ser superficies mayores en campos menos fértiles, superficies menores en campos cercanos a los pueblos, son más fértiles, o separando las mejoras. Esto que le decía, las mejoras, por ahí tiene una casa quinta, un chaleo, lo que fuera, lindo, y por ahí si alguien no va a trabajar, los hijos de los de las profesiones liberales, por ahí no necesitan el campo para subsistir. Entonces reciben la casa quinta, ¿sí? En el medio del campo, y el resto reciben los galpones, etc. Eso no garantiza que no se sigan peleando, pero digamos, son mecanismos y vamos a ver entonces las bases. No es que lo van a salir acá haciendo tasación, hay esa carrera en la facu, pueden estudiarlo, si uno va a entrar a laburar en un banco, te lo obligan a tenés que aprender a hacerlo, pero sí vamos a ver lo básico. ¿Y para qué nos sirve también, que no está metido ahí, pero que sí sirve? El tema de tasaciones es importante para poder estimar valor, que se utiliza de vuelta en una de las cuestiones para mí fundamentales de la carrera, que es en la cuestión de la carrera, de la planificación regional, que es el ordenamiento territorial. A la hora de planificar el desarrollo, me olvidé, desarrollo también entra en el examen, esa me queda, desarrollo, anoten. Ahí le digo cuando se expropia un campo qué es lo que pasa. Cuando uno tiene que subdividir, bueno, tiene que hacer una tasación, básicamente. Ahí, eso, con el ordenamiento territorial. Con el ordenamiento territorial, una de las cuestiones es conocer el valor de la tierra. ¿Por qué? Porque muchas cuestiones estas implican erogaciones monetarias, más si se hace del Estado. Entonces, por ejemplo, si a ustedes les dicen cuál trace la mejor trayecto para hacer un canal de drenaje a nivel regional, o dónde tiene que ir el tendido del cableado de media tensión, que no pase cerca de los pueblos, de centros poblados, y aparte una variable financiera. Gastemos lo menos posible porque son fondos internacionales. ¿Cómo hacemos? Y para calcularlo van a tener que hacer un modelo de estimación agregando la variable de tasación del campo. O sea, conviene ir por campos baratos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es más barato pagar esa indemnización. Acá me preguntan de la expropiación. ¿Qué ocurre? Expropiar es cuando el Estado toma un campo, ¿sí?, de un privado y se lo saca. Ahora, eso se da a título oneroso, esto es, te pagan por eso, se expropia. El tema es definir cuánto vale eso. Eso se va por ley. Si es un territorio nacional, ley nacional, si no, con la ley provincial. Se vota la ley de expropiación y el Estado le va a pagar, nacional o provincial, le va a pagar al propietario. Ahora el tema crítico es
cuánto le va a pagar. ¿Sí? Ese es uno de los temas clásicos. Eso, para que esté bien hecho, tiene que hacerse a través de una tasación correcta. En la historia argentina y latinoamericana está llena de expropiaciones injustas. Injustas porque a los chiquititos le pagaban miserias o los echaban a patadas, que es lo que pasó con el trazado de la autopista, de la fallida autopista que iba a pasar por Donado, acá en Capital, ¿sí? Que echaron una cantidad de gente de algo que quedó abandonado y le pagaron miseria, no daba para comprar nada. O el contrario, es cuando pagan sobrevaluado. Eso es lo que pasó, si a alguno le interesa, eso lo escribió Bayer, que analizó cuando se compró Campo de Mayo, ese tenía unos dueños, y eso fue en la década infame. Y lo que ocurrió fue que se votó una ley de expropiación que era recontrainflada para favorecer fue todo un escándalo con suicidios de diputados, etcétera, porque habían coimeado a medio mundo para sacar una sobrevaluación, era una tasación infladísima. Entonces es importante a la hora de expropiar que se pague un precio correcto y justo, tanto para el Estado como para los particulares, ¿sí? Viendo de los dos lados del mostrador. Pero entonces ahí hay que fijar el precio, claramente. Ahora, hasta ahí estamos. Vamos a empezar a hacer un ejercicio como de manera práctica. ¿Alguna duda con respecto a lo que vimos hasta ahora? ¿Venimos? Óptimo. Ahora lo que vamos a hacer es corrernos un poquito. A ver. Un pase mágico. Ya está. Chiquín. ¿Ven mi pizarrón? Sí. Lo que vamos a hacer es, fíjense los ejercicios, vayan a las preguntas y vamos a empezar a hacer ejercicios. Página 19. Vamos a hacer el uno que está hecho así, porque son 4 ejercicios, son solones. Vamos a hacer 2 ejercicios. Vamos a hacer uno de diferencial por fertilidad y otro de diferencial por ubicación. ¿Les parece así? No les saco la diversión. Y después los hacen ustedes, eso sí. Traten de hacerlos ustedes. ¿Estamos? Vamos a con la explicación. La respuesta te sorprenderá, como en las páginas web. Espera un poco que me acomodo. Bueno, ¿qué dice el ejercicio? Calcule el valor venal, es decir, el valor de mercado a febrero de 2006 de un campo de 600 hectáreas, que tiene mejoras por un valor de 250.000 pesos, teniendo como dato confiable la venta de un campo vecino en febrero del año 2002 a 7.650 pesos la hectárea libre de mejora. Y los campos presentan las siguientes diferencias. Y ahí presenta el modelo de resolución. Vamos a empezar a plantear. Tenemos campo de 600 hectáreas, que es el campo a tasar. 600 hectáreas con mejoras de 250.000 pesos. Se vendió un campo de referencia, estamos en 2006. En el 2002, un campo de 7.650 pesos la hectárea libre de mejoras. Y tierra libre de mejoras, esto es importante. Los campos el campo a tasar un rendimiento superior al de referencia. Inferior, perdón, o sea que rinde menos. El campo a tasar rinde menos que el de referencia. Ya ahí, sin hacer un solo número, podemos sospechar que el campo que rinde, si están a la misma distancia, el campo que rinde menos va a valer menos que el de referencia. Eso ya ahí, si le da más, sepan que le están pifiando, hay que buscar un error. Tenemos entonces el rendimiento, el precio, la diferencia de costo, el costo de oportunidad del capital y el IPIN. Vamos a empezar a resolverlo. Fíjense que está resuelto, pero por eso para que vean cuál fue el procedimiento.
Lo primero que vamos a hacer es, hacerlo con un color, vamos con fecha de venta. ¿Logran ver lo que escribo? Lo hago más grande. Primero, fecha de venta. Tenemos 7.650 pesos, 2002. ¿Y qué lo hacemos? Por el IPIM más nuevo. A ver. Veo muy borroso y sí, aparte tengo una webcam que es miserable. Vamos a pedirle a Barbieri que nos compre webcam buena. No, el tema es, a ver, voy a hacerlo más grande si se ve. En que busco un marcador negro como la gente. A ver. Tenemos. Vamos a hacerlo más. 06. Fíjense. Lo primero que hice es poner, si no llegan a discernir, por lo menos síganme el procedimiento. La fecha de venta. Lo primero, tenemos el valor de la tierra libre de mejoras del campo de referencia que se vendió en el 2002. Y lo quiero traer al día de hoy o al 2006, que es cuando estoy haciendo el análisis. Lo multiplico entonces. ¿Qué forma tengo de hacer la actualización, la corrección por inflación? Los IPIM. Cuando quiero hacer ajuste por inflación, acuérdense IPIM. Si quiero ajustar, actualizar, es decir, traer un valor de antiguo al día de hoy, del pasado al día de hoy, se pone el IPIM más reciente arriba y el IPIM más antiguo abajo. Entonces, lo que voy a hacer es 7.650 por IPIM 06 dividido IPIM 02, que es, acá, ahí está. Prometo tratar de conseguir una cámara mejor. Vamos a ver cuánto. Tampoco hay muchas cámaras, es difícil. Hay un ejército de docencia buscando una camarita. Bueno, tenemos 7.650 pesos por 266 por 0,8 dividido 102,77, que es el IPIM más viejo. Esto me va a dar un valor de la tierra de referencia actualizado de 19.805 pesos por hectárea. El segundo ajuste, hasta acá estamos, esto es el campo de referencia al día de hoy. Es el ajuste por calidad. ¿Sí? El ajuste por calidad. Y ahí vamos a hacer, ¿se acuerdan lo que les decía? Es el paso metodológico, el paso lógico sería, la calidad se traduce en más rendimiento. Si más, tengo más ingresos. Si tengo más ingresos, tengo más renta. Si tengo más renta que la puedo capitalizar, tengo valor de la tierra, un diferencial. Y siempre como esto es comparado, voy a hacer campo a tasar menos campo de referencia. ¿Sí? Acuérdense, esto es diferencial, porque aparte es un método comparativo. Vamos a comparar, entonces vamos a hacer un ingreso diferencial que va a ser calculado como rendimiento de campo menos rendimiento de campo de referencia por el precio. El precio me lo dan. Sí, el precio del producto. ¿Sí? Hasta acá siguen. Vamos a poner el rendimiento. El rendimiento del campo a tasar, ¿de cuánto es? De 85 quintales. Ahora ponemos las unidades.
Y el campo de referencia rinde 100 quintales. O sea que va a ser 85 menos 100 quintales. ¿Sí? Acuérdense, siempre tasar menos referencia. Entonces, tasar menos referencia. 85 quintales menos 100 quintales por el precio, que es único para todos, que me da 23 pesos por quintal. Esto me va a dar la friolera de, fíjense, menos 345 pesos por hectárea, lo cual es coherente. Esto es, por eso nos interesa cuando evaluamos mirar el procedimiento. Por ahí el número que llega no es correcto, pero esto es lo que tiene que estar correcto, la lógica. Lo importante acá que es un elemento diferencial, es tasar menos referencia, y si se fijan que el rendimiento a tasar es menor que el de referencia, es lógico y coherente que los ingresos sean menores. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con los costos. Diferencial de costos. Sí. Porque no llego a leer. O sea, entiendo lo que calculábamos todo, pero ¿cómo se llamaría correctamente, digo, para poner, o sea, esto que es ajuste por calidad igual, o qué pones ahí? Sí, ajuste por calidad. Es Ok, ajuste por calidad. listo. Y lo que queremos, lo planteo que después lo borro, pero lo que vamos a hacer, el caminito lógico es, si hay diferencias de calidad, la calidad se va a diferenciar en diferentes de rendimiento. Si hay diferencias de rendimiento, hay diferencias de ingreso bruto y eventualmente diferencias de costos, vamos a ver. Esto unificado me va a dar ingresos menos costos, diferencias de... ¿Sí? Quiero ver si hay diferente renta. Y si hay diferente renta, hay renta por costo de oportunidad, me va a dar diferencias del valor de la tierra, que es lo que yo quiero llegar. Estamos haciendo este paso lógico. Si hay diferencias de calidad, entonces hay diferente rendimiento, más o menos rendimiento comparado, un diferencial de rendimiento. Si hay diferencial de rendimiento, va a haber un diferencial muy grande entre los ingresos y los costos. Vamos a ver cuál es. Si hay ingreso menos costo, ¿qué es? Ingreso bruto menos costo. Renta. Entonces, si hay diferente renta y yo la capitalizo, hago esta fórmula capitalizada, que voy a tener diferente valor de la tierra. Entonces, de esa manera puedo hacer la comparación. Eso es el procedimiento lógico, y es el camino que estamos recorriendo. No se preocupen que después queda grabado esto, así que después pueden volver hasta el hartazgo en loop a ver esto. Bueno, vamos a ver, costo, diferencial de costo. ¿Qué me dice? Fíjense que acá es una de las cosas que generalmente causa confusión. El ejercicio, lo que dice, les dice diferencia de costo 230 a favor del campo de referencia. ¿Qué significa eso? Que en realidad ya hicieron el cálculo, ya se los han hecho. Uno podría haber dado 600 y el otro 800 y pico y hacen la resta. Acá ya se los da. Entonces, ¿cómo es? Costo, campo a tasar menos costo de referencia. ¿Sí? Este es el diferencial. Es lo que está atrás. ¿Y qué me dicen? Que el campo de referencia tiene un costo de ¿cuánto? De 230. ¿230 qué? A favor. Entonces vamos a poner acá 230. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Cuál tiene el campo de referencia? Está positivo porque es menos, menos. Esto me da acá 230 pesos por hectárea. Y ahora entonces lo que voy a sacar es el diferencial de renta. ¿Cómo lo calculo? Ingreso menos costo me va a dar la friolera de menos 115 pesos por hectárea. ¿Sí? Vamos a marcar acá. Verde. Esto es esto. Ahora, llevamos mano de nuestras fórmulas mágicas que nos dicen que
el diferencial del valor de la tierra es igual al diferencial de renta sobre el costo de oportunidad. Capitalizo la renta, que hemos visto ya cómo se hacía. Y esto me va a dar menos 115 pesos por hectárea, es importantísimo el signo, dividido el costo de oportunidad, que me lo dan y era de 0,11. Esto me da menos 1.045 pesos por hectárea. ¿Qué significa que el diferencial del valor de la tierra me dé menos 1.045? Que ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el valor de la tierra del campo de referencia actualizado más el diferencial del valor de la tierra. ¿Cuánto me da esto? Lo vamos a hacer 19.805 pesos por hectárea más, en realidad menos en este caso, menos 1.045 pesos por hectárea. ¿Sí? Eso después les pongo más ejercicios para que... ¿Cuánto me va a dar esto? Algo así como 18.000. Vamos a poner acá. Ahora voy a borrar esto. 18.760 pesos por hectárea. Es el valor de la tierra del campo a tasar. ¿Hasta acá estamos? Diferencial de ingresos, rendimiento de uno menos rendimiento del otro por el precio, diferencial de costos, ahí tienen que fijarse de qué lado va a ser, y es razonable, fíjense que da positivo. ¿Por qué? Porque tiene más costos el campo de referencia, tiene más rendimiento, tiene más costos. Lo pongo acá. Después, voy a sacar el diferencial de renta. ¿Cómo saco el diferencial de renta? Voy a hacer diferencial de ingresos menos diferencial de costo, ingresos menos costo, renta. Menos 115. Acá es importante, a veces, si no saben dónde meter los símbolos, por lo menos sean pícaros o pícaras de fijarse los datos que tengo. Si rinde menos, va a valer menos, no puede sumarse. Tiene que rendir menos, o sea, tiene que tener diferencial de renta negativo, va a valer menos. ¿Por qué? Porque una vez que este diferencial de renta yo lo capitalizo acá, voy a tener un valor de la tierra diferencial. Entonces sumo el valor de la tierra del campo de referencia más o menos el diferencial estimado de valor de la tierra y me da el valor de la tierra libre de mejoras del campo a tasar. Pero fíjense esto, tenemos el valor por hectárea. Nos está faltando un paso. Lo que ocurre, para hacer para la simplicidad de la ejercitación, es que tomamos como que toda la tierra fuese homogénea en el campo, o sea, todo tiene la misma fertilidad. En la realidad lo que se hace es una vuelta más, que es hacer esto para cada calidad de suelo. Entonces después vamos a integrar todo y sacamos el valor final del predio. Eso hace en la prehistoria de hace 30 años atrás, o 40 años más, 40 años, como no había computadoras, esto se hace ahora con AutoCAD, se hacen integraciones relativamente rápidas. Se tenía que hacer con papel milimetrado y las hojas milimétricas. Entonces se superponían los planos y se iban pintando por puntitos de acuerdo a la calidad del suelo, y de esa manera se hacían las estimaciones de subdivisión. Había mucha plata de por medio. Entonces el trabajo, de hecho, era una fuente de trabajo bastante interesante para mucha gente, andar contando cuadraditos para hacer la integración. Ahora eso se hace con AutoCAD y un GIS y es mucho más rápido. Bueno, tenemos esto. ¿Qué nos falta? Nos falta la última etapa. Esto, no se preocupen que pueden volver después de la grabación. La última etapa es la de incorporar mejoras. Pero como las mejoras las evaluamos de manera diferente, ¿cómo hacemos? Vamos a tomar el valor de la tierra libre de mejora del campo a tasar actualizado, ¿no? Por la superficie del campo
más el valor de las mejoras. Entonces tenemos 18.760 pesos por hectárea por 600 hectáreas, más el valor de las mejoras, 250.000 pesitos. Esto me va a dar, no sé, algo así como 11.256.168 pesos más 250.000, lo que es igual a 11.500.168,94 pesos. Este es el valor total del predio. Dicen, ¿cuál es la evaluación del predio? El valor del predio es este. Entonces, si yo tuviese que negociar una expropiación, por ejemplo, es este. 11.506.168. Lo que no tengo que hacer es dividir esto por la superficie y por sumarlo, porque las mejoras tienen la particularidad que no están distribuidas de manera homogénea en todo el lote. Por eso hacemos esto al final. Primero tomamos la tierra libre de mejoras, obtenemos cuánta superficie es, y lo multiplicamos. Multiplicamos por superficie, sacamos el valor total, y recién al final le agregamos el valor de las mejoras, asumiendo que estas no están distribuidas de manera uniforme. Entonces, eventualmente, si uno tuviese que hacer una negociación, por alguna razón, si de compra-venta o de indemnización, uno va a tratar, si no se afecta esta mejora de manera directa, yo lo que tendría que hacer es no incluirla en este caso, en la negociación. Si esto del tendido eléctrico, si tengo que negociar la servidumbre de paso, o si tengo que hacer un canal, esto pasa mucho en zonas de riego, en la depresión del Salado, tengo que hacer un canal nuevo y tengo que negociar, bueno, voy a negociar por esto, salvo que el canal pase por medio de una casa, pero no lo voy a hacer, o el tendido eléctrico. Entonces, se negocia a partir de esto y a partir de la superficie afectada, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Estamos más o menos ahí? Vamos a hacer un ejercicio más. Después ya los libero para que se entretengan. Una cosa que van a ver es que estos ejercicios trabajamos con pocas variables, entonces podemos modificar una unidad a la vez. Si yo quisiera modificar los rendimientos, ¿sí?, y los costos a la vez, costos medidos a través de distancia, van a ver que encuentran un problema de no solución, porque pues, esto es una ecuación de una sola incógnita, es una X que podemos plantear. Si planteo los costos y los ingresos, voy a tener X y con los datos que tenemos no los pueden calcular. ¿Sí? Porque eso van a ver cuando hagan el segundo ejercicio que les va a simplificar tener en cuenta ese dato. No pueden cambiar las dos cosas a la vez. En la realidad sí se cambia, pero tenés que tener un sistema de ecuaciones. Se hace de otra manera con una vueltita de rosca. Has dado de referencia en realidad. Vamos a entrarle al 13 entonces. De hecho, me estaba pensando, me acuerdo, algún docente, alguna docente, no está más en la facultad, cuando yo era ayudante había tomado un parcial y había puesto las dos incógnitas. Nunca se había puesto a pensar que no se podía. Entonces todo el mundo le preguntaba si tenía una trampa. En realidad estaba mal calculado. Tuvimos que cambiarlo en medio del parcial. Bueno, vamos a hacer el 3. ¿Vienen más o menos? Sí. 3. Hicimos uno por distancia y uno ahora vamos a hacer uno por fertilidad, perdón, y ahora uno por distancia. Vamos a hacer de vuelta 600 hectáreas, estamos un poco imaginativos con el vecino.
600 hectáreas. Queremos calcular de un valor venal de un campo de 600 hectáreas que tiene mejoras por un valor de 100.000 pesos. Sabiendo que se vendió un campo a 20 kilómetros de ahí, valor de la tierra libre de mejoras del campo de referencia, a 7.500 pesos la hectárea. Esto, por ejemplo, de las actualizaciones, yo en alguna de mis laburos, en mi tesis, lo tuve que usar hasta el hartazgo. Algo que es bastante útil. Entonces tenemos ahora y tenemos una tabla que dice la distancia al puerto en kilómetros del campo de tasa y el de referencia, el rendimiento, el ingreso bruto, costo de flete, costo de oportunidad. Presten atención en el ejercicio, que esto que les decía una variable por vez. Lo que estamos cambiando acá, que muestra como diferencial, es la distancia. El campo a tasar está más cerca que el campo de referencia. De vuelta, el campo a tasar está más cerca que el campo de referencia. Si está más cerca, los costos van a ser más bajos. Pero fíjense que el rendimiento aparece uno solo. Esto significa o implica que el rendimiento es el mismo para los dos. De vuelta, condiciones ceteris paribus. Puedo cambiar una sola cosa a la vez con este tipo de sistema de cálculo. Entonces, son dos campos A. Al ser dos campos A, tienen la misma calidad, rinden igual. Lo que cambia es que uno está a 60 y otro a 80 kilómetros. De movida, el campo que esté a 60 kilómetros va a ser más barato, más caro que el que está a 80. ¿Y por qué? Porque vas a gastar menos plata en flete, tiene menos costo. Sin hacer un solo número, uno ya podría suponer eso. Entonces, es importante que lo miren para, a la hora de hacer los parciales o hacer ejercicios, lo tengan en claro. Bueno, ¿qué es lo primero que teníamos que hacer? ¿Se acuerdan? Voy a hacerlo más acá. 1. Fecha de venta, campo de referencia. Fecha de venta, campo de referencia. Tenemos, el campo de referencia se vendió a 7.500 pesos la hectárea. ¿Cuándo? En el enero del 2005. Vamos a poner entonces, como se decía la fórmula, IPIM más sobre IPIM más antiguo, o primero, ¿sí? N-1, como quieran llamar. ¿Cuánto es esto? $249 dividido 234. Vamos a hacer la cuenta, no lo tengo hecho acá. Algo así como 7.980 pesos. ¿Hasta acá me siguen lo que hice? ¿Sí? ¿Venimos? Sigamos. ¿Qué es lo segundo que vamos a hacer? Ajuste por calidad o distancia. Vamos a hacer ajuste por distancia. Y entonces vamos a hacer la estimación. ¿Se acuerdan? Tenemos que hacer diferencial eso de costo me va a dar diferencial de renta. Vamos con el diferencial de cómo va a ser. Voy a hacer facilísimo. Me dice que es el rendimiento es de 58 pesos por quintal. 58 quintales por hectárea, perdón. Hace falta calcular, fíjense que me da el precio, no, ¿por qué? Porque si hago 58 menos 58 va a ser 0. O sea, el diferencial de ingresos es igual a 0. Rinden lo mismo. El problema no está acá. Ya si me da la distancia, ya también. Si le dan un dato que dice el problema es la diferencia de kilómetros, olvídense del ingreso. Ingreso igual 0.
Vamos a meternos sí con los costos del flete, que son los importantes. Lo que tenemos que hacer es entonces el diferencial. ¿Cómo lo estimo? Y podemos hacer lo siguiente. Vamos a hacer, todos los costos de la producción van a ser iguales. ¿Cuál es el costo que cambia? El de la mercadería que hay que trasladar. Entonces lo que podemos hacer es el campo a tasar 60. Vamos a poner la forma. Vamos a poner kilómetro campo a tasar menos kilómetro de referencia, ¿sí? Por fíjense que acá está 1740. Distancia al puerto, rendimiento 58. Por 58 por rendimiento, la fórmula primero, perdón, por rendimiento en quintales por hectárea, ¿sí? Por costo del flete, que es por pesos por kilómetro por quintal. Y entonces vamos a completarlo. A ver, la diferencial de rendimiento va a ser 60 menos 80 kilómetros por el rendimiento, que son de 58 quintales por hectárea, por 0,10. Esto me va a dar menos 20 por 58 por 0,1. 20 por... ¿Cuánto me da? Menos 116. ¿Sí? Este es el diferencial de costo. Entonces, para sacar el diferencial de renta, lo que podemos hacer es 0 menos esto, ¿cuánto es? Menos, no está bien. 0 menos 116. ¿Está bien? Dice. Acuérdense de eso. Ingresos menos costos. Me da diferencial de renta. Entonces tengo el dato. 0 menos 116, ¿cuánto es? Más 116 pesos por hectárea. ¿Sí? Entonces mi diferencial de renta va a ser más 116 pesos por hectárea. Porque dice 0 menos más. Y es lógico, ¿por qué? Porque tiene menos costos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es el diferencial del valor de la tierra, que es igual al diferencial de renta sobre el costo de oportunidad. El costo de oportunidad lo tengo y es de, ¿dónde estamos? 10%. No, sí, 10%. Ya va a ser 1.160 pesos por hectárea a favor. Entonces, lo que vamos a hacer, lo podemos poner acá, es 7.000 es el valor de la tierra del campo de referencia más el diferencial del valor de tierra. Esto me da 980 pesos por hectárea más 1.160 pesos por hectárea. Hacemos la cuenta. Me da algo así como 9.140 pesos por hectárea, el valor de la tierra del campo a tasar. Hasta acá estamos, nos falta un momento. Fíjense hasta ahí si entendieron. Sencillo, el diferencial de ingreso 0, el diferencial de costo es, acá está el corazón del tema. Presten atención acá. Voy a hacer el diferencial, lo voy a sacar como kilómetros de campo a tasar menos kilómetros del campo de referencia, este es mi delta, por el rendimiento, que es igual por el costo por kilómetro. Y el delta es 60 menos 80 por 58 por 0,1. Esto me da menos 20. Menos 20 por 58 por 0,1, menos 116. Ese es el diferencial de costo, me da menos 116. Entonces, si hago la fuerza bruta matemática, diría que hago 0, menos, más.
La forma elegante sería pensar, ¿qué significa esto? Que el diferencial de costos es de menos 116. Significa que el campo a tasar tiene 116 pesos menos de costo. Con lo cual, si tiene menos costo, debería valer más. Por eso hago esa conversión. Otra forma de pensarlo, lo mismo. Lo que nos está faltando entonces es el ajuste de las mejoras, incorporar las mejoras. Lo que vamos a hacer es el valor de la tierra del campo a tasar por la superficie por las mejoras, más las mejoras. Esto va a ser igual a 9.140 pesos. ¿Dónde salió el 1.160? Acá tenemos diferencial de renta. Acá, ¿ven? Este es este. Diferencial de renta más 116. Pero esa es la renta, no es el valor de la tierra. La tierra es la renta capitalizada. Acuérdense, es esta fórmula. Se la he vuelto. Ese es otro error frecuentísimo. Hago esto y esto lo sumo. No, esto está incompleto. Lo que tengo que hacer todavía es convertir esto en esto. 116 de renta. Yo lo que voy a hacer es 116 dividido el costo de oportunidad, el interés. ¿Cuánto me da? 0,1 el interés. Con lo cual me va a dar 1.160 pesos. ¿Estamos? 1.160. ¿Ese es el delta que te queda del ajuste por renta? De valor de la tierra. Este es el 116 es el de renta. Yo lo convierto a valor de la tierra y si esto me va a dar delta también, obviamente, y es en la renta capitalizada. Ok. Que da 1.160. Porque lo dividí por 0,1. ¿Hasta ahí estamos? Esto es el diferencial de valor de la tierra. Ahora lo que tengo que hacer es volver a mi campo de referencia, ajustado, 7.980, y le voy a sumar o restar este diferencial. En este caso sumo, me va a dar 9.140 pesos por hectárea. Eso lo voy a multiplicar por la superficie, que son 600 hectáreas, y a eso le voy a sumar las mejoras, 100.000 pesos. No es nada. Y entonces lo que vamos a hacer es, el valor total, 9.140 por 600, 4.000 más 100. 5.584.000 pesos. Y acá tenemos el resultado. ¿Sí? Claro, no, queda exactamente. El rendimiento se incorpora acá. Acá, sí, entiendo la pregunta. Esta fórmula, si yo tengo que hacer el diferencial de costo, ¿sí? Todos los costos que van a tener referidos al rendimiento en sí son iguales. Lo que va a cambiar es el kilómetro. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? La fórmula que expresa el diferencial de costos por flete es kilómetro del campo a tasar menos, porque es lo único que cambia, kilómetro del campo de referencia porque yo esto lo quiero expresar en pesos por hectárea. Esto se expresa en kilómetros por el rendimiento que va en quintales por hectárea por el precio unitario que va a ser con el costo que es precio por quintal por kilómetro. Entonces, si yo empiezo a reemplazar 60 menos, ¿ven? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Qué pasa ahí? ¿Se acuerdan cuando yo les decía
Hola, ¿me siguen o se cortó? Hola, hola. Ahí se Te ve. escuchamos. No, recién andaba. Tengo una conexión pésima, entonces se vive cortando. De golpe quedaron todos ustedes frisados. Aparte uno se siente como viejo, ¿bien? Eso así que ya nadie le da bola porque te quedas y nadie te escucha y se quedan todos congelados y estuviste 10 minutos hablando, ya pasó en otra clase. No sé, mira, se quedan todos congelados y estuviste 10 minutos hablándole a la nada. Es raro. 60 menos 80 por el rendimiento, que era 58 quintales por hectárea. Fíjense que esto es lo que yo les decía. Acá yo ya tengo mi X. Esta es mi incógnita, que varía. El delta surge de ahí. Si yo acá le metiera también variación, me va a cambiar, porque el tema es que me va a cambiar esto. Entonces, yo no puedo modificar esto y esto a la vez. Esto se comportaría como una I. Si yo cambiara esto y esto a la vez, no puedo calcularlo. Traten de hacerlo, no van a poder. Y esto era 0.1. Entonces acá me da menos 20. Tiene menos costos, es razonable. 58,01 pesos por hectárea. Me da menos 116. Entonces si hago menos, o sea, si hago 0 menos 116, una renta positiva de 116 arriba. ¿Sí? Ese es el único, el corazón del truco de este tema es este. Esto y el de renta diferencial en los ingresos por fertilidad. Manejando eso, no tendría que ser mayores problemas. Después no salen de esto los ejercicios. Así. Bueno, preguntas, ¿se escuchan? No se leen. Sí, lo importante de esto que me preguntan del diferencial, es un diferencial porque es un método comparativo. Siempre comparo campo a tasar con un campo de referencia. Entonces, todo esto es en función del campo de referencia. Una vez que saco este diferencial de valor a la tierra, lo comparo, lo sumo, lo resto al de la de referencia, recién ahí tengo el valor de la tierra de mi campo a tasar. Y es lo último que obtengo. Bueno, no entendí cómo sacaste el 9140. Lo vamos a poner acá. Vamos al centro de la cifra. Fíjense, ¿se acuerdan que habíamos sacado el valor de la tierra del campo de referencia actualizado? Porque le pusimos el IPIM. Una vez que aplicamos el IPIM, nos dio 7.980 pesos por hectárea. Esto es el valor del campo de referencia. ¿Sí? Ahora, yo lo que quiero, después de hacer toda esta voltereta, por esto es un método comparativo, yo quiero saber con los ajustes que hicimos cuánto más o cuánto menos vale mi campo a tasar. Entonces lo que voy a hacer es más o menos el diferencial de valor de la tierra, que destiné acá es este, y esto me va a dar el valor de la tierra del campo libre, valor de la tierra libre de mejoras del campo a tasar. Entonces, 7.980 más 1.160, 9.140 pesos. ¿Me siguen? Este es el que calculé originalmente, hicimos todos los ajustes comparando y entonces al campo de referencia le tenemos que agregar 1.160 pesos por hectárea. Con lo cual el campo de tasar va a ser más caro que el campo de referencia. ¿Cuánto? 9.140. Es coherente, sí, porque rinde igual y está más cerca.
Piedra libre al gato. No hay problema. Mi gato no tiene ningún estado atlético para subirse arriba de ninguna mesa. Ni la fuerza de voluntad. ¿Más preguntas con esto? Si no, más o menos estamos. Para la próxima, lo que les voy a pedir, que es el lunes, es que hagan los otros dos ejercicios. Los vamos a corregir ahí. Y les voy a enviar en el transcurso del sábado a la noche, seguro el domingo temprano, no antes porque tengo que dar otras clases, no voy a llegar. Les voy a enviar más ejercicios de tazar, así pueden ejercitarlo un poco más si les parece. Y les tengo que mandar la filmina. ¿Les parece correcto? Y bueno, después eso, revise, después les voy a mandar en el mail también, cuando tengamos a mitad de la semana que viene seguramente, cómo va a ser la hoja de ruta para la evaluación, para el examen. Esto de que vamos a, pero casi seguro que va a ser por eso las preguntas teóricas en entrevistitas cortas y lo numérico, que eso vamos a ajustar los horarios y eso para que lo puedan hacer todo el mundo. Y después la parte de ejercicios vamos a hacer eso, vamos a darles horario acotado y van a tener que hacerlo en papel y sacarle alguna foto para mandarnos, así lo podemos trabajar, además viendo cuáles son los resultados y cómo fue el procedimiento, que es la única forma medio que tenemos de ver el mecanismo de ustedes. Profe, ¿Sí? el lunes sería 25 de mayo, ¿nos juntamos igual? Ah, el lunes 25 de mayo, entonces no, el jueves no. No, yo ya estoy en el día de la marmota. Sí, yo qué sé. Ponele. No les digo el domingo porque no da, pero sí, ya estamos. Sí, el lunes es feriado. Efectivamente, compren un locro a un comercio amigo y el jueves nos vamos a volver a ver y hacemos ejercicio. Es verdad, había feriado. Bueno, buen dato. Bueno, estamos. Voy a apagar la filmación y luego la subo. Los ejercicios están ahí, ¿los vamos a corregir? Sí, los vamos a corregir eso. Eso los vamos a corregir porque se los voy a mandar el fin de semana, los de tasaciones, y después el de tasaciones son dos ejercicios, así que los que están acá. Así que esos son, y son iguales a estos, van a ver que son bastantes salames. En realidad ya les adelanto, en vez de dar mayor el campo de tasar va a dar menor y ahí viceversa, más cerca, más lejos, más menos rinde, pero no sale de ahí. Una vez hagan esos y vamos a resolver los otros que les envié. Entonces tenemos tiempo, así que no hay problema. Y lo más probable es que vamos a poner alguna clase, un par de clases de repaso para ver también los temas teóricos, ¿sí? Así que una recomendación también es agarren las guías, pensadores o escuela de interpretaciones del ambiente de las escuelas económicas. La guía de desarrollo era esa, desarrollo. La de desarrollo, si no me equivoco, sí, esa está subida al canal de YouTube que armé, ahí hice la explicación teórica, ¿sí? Están los módulos teóricos de desarrollo. Tecnología y el sector agrario argentino y el ambiente. Esos son los temas teóricos. Empiecen ya a repasarlos, péguense una miradita por el libro de Pagliettini, de la parte de costos, también teórico, empiecen a calentar motores con eso. Falta todavía para el examen, pero así ya vamos preparándolo. Y es eso, si logramos meterle a la materia, nada, es una medida, digamos, ya por lo menos lo tienen regularizado, entonces tachan por la doble, lo cual es lo que nos interesa a nosotros. Así que voy que aprendan, obviamente, pero yo creo que viene una cosa. No es lo mismo, pero es dentro de. Bueno, gente, después lo vamos a corregir eso, exactamente, pero todavía nos queda tiempo. Les voy a mandar los que quedaron de tasaciones, que no se los había elevado.